¿Qué sucede cuando dos adolescentes son humillados públicamente en un vuelo, obligados a abandonar sus asientos pagados simplemente por el color de su piel? Podrías esperar que lo soportaran en silencio. Pero te equivocarías. En esta historia, una sola y discreta llamada telefónica desde la parte trasera del avión no solo recibe una disculpa. Detiene por completo la aeronave. El capitán está desconcertado. La tripulación es un caos. Y la pasajera con derecho que lo inició todo está a punto de descubrir que las dos gemelas silenciosas a las que se dirigió no son quienes ella cree. Mantente atento para una historia de karma épico y una lección de humildad que no olvidarás. El zumbido bajo y resonante de los motores del Boeing 777 era una canción de cuna familiar para las gemelas de 17 años Chloe y Jordan Sinclair. Como viajeros experimentados, habían cruzado el Atlántico más veces de las que podían contar. El viaje entre sus hogares en Nueva York y Londres era una parte habitual de sus vidas. Hoy, estaban acomodados en las lujosas y espaciosas cabinas de primera clase del vuelo 114 de Aura Airlines, una ruta directa de JFK a Heathrow. El champán previo a la salida, y sidra de manzana espumosa para ellos, ya estaban servidos, y la suave iluminación ambiental de la cabina prometía un cómodo viaje de 7 horas. Chloe, siempre artista, ya estaba absorta en su cuaderno de bocetos, con su lápiz de carboncillo danzando sobre la página mientras capturaba el reflejo distorsionado de la cabina en su cuchara. Jordan, el más pragmático de los dos, organizaba meticulosamente sus auriculares con cancelación de ruido y su tableta, creando una lista de reproducción de documentales para pasar el rato. Estaban tranquilos, reservados y perfectamente contentos en sus propios mundos. Sus chándales de diseñador a juego eran la única señal evidente de su identidad compartida. La interrupción no comenzó con una explosión, sino con un resoplido. Una mujer, que parecía tener casi 40 años, rebosante de joyas de oro e irradiaba un aura de frágil derecho, se detuvo en el pasillo. Su cabello rubio, perfectamente peinado, pareció erizarse al posar la mirada en Chloe y Jordan. Su nombre, como sabrían más tarde, era Karen Preston. Hizo señas a una azafata que pasaba con un gesto brusco e impaciente. «Disculpe», dijo Karen, con una voz grave pero penetrante que atravesó la calma de la cabina. «Creo que ha habido un error». La azafata, una mujer llamada Susan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se detuvo y se giró. «¿En qué puedo ayudarla, señora?». Karen señaló con un dedo bien cuidado, cuya uña rojo sangre parecía acusar a las gemelas. «Estos niños», dijo, con una palabra que destilaba desdén, «están en los asientos de mi esposo y mío, el 2A y el 2B». La mirada profesional de Susan se posó en las gemelas. Jordan, siempre alerta, ya había pausado su selección de documentales. La miró a los ojos con calma. «Creo que verá que estamos en los asientos correctos», dijo con voz educada pero firme. «Estamos en el 3A y el 3B». Levantó su tarjeta de embarque, con el número de asiento claramente visible. Chloe levantó la vista de su cuaderno de bocetos, con una mirada silenciosa e inquisitiva. Susan miró la tarjeta de Jordan y luego el manifiesto en su tableta. Un destello ilegible cruzó su rostro. «Sí, lo veo», reconoció, pero su tono era desdeñoso. Se volvió hacia Karen. «Seguro que podemos solucionar esto, señora Preston. Enséñeme sus tarjetas de embarque». El esposo de Karen, un hombre corpulento con el rostro permanentemente enrojecido por lo que parecía hipertensión, resopló y bufó mientras les mostraba los billetes. Efectivamente, eran para los asientos 2A y 2B. «Debe haber algún malentendido», dijo Susan, con una sonrisa aún más tensa. Volvió a mirar a Chloe y Jordan. Su expresión cambió, volviéndose más fría, más evaluadora. Era una mirada que las gemelas conocían demasiado bien. Era la mirada que evaluaba su juventud, su raza y su vestimenta informal, y llegaba a una conclusión rápida y errónea. «Lo siento mucho», empezó Susan, con una dulzura artificial que hizo rechinar los dientes a Jordan.
Parece que nos hemos confundido de asientos. Tenemos un poco de overbooking en esta cabina. No miró su tableta ni consultó ningún sistema. Tenía la mirada fija en ellos. Voy a tener que pedirles que se cambien de asiento. Jordan frunció el ceño. ¿A dónde? Estos son nuestros asientos asignados. Los reservamos hace meses. Sí, lo entiendo, dijo Susan, con la paciencia a punto de agotarse. Pero tenemos un problema. Necesitamos estos asientos. Hay 2 asientos perfectamente buenos disponibles para ustedes en clase turista. La palabra quedó flotando en el aire, pesada e insultante. Clase turista. No se trataba de comodidad. Se trataba de principios. Se trataba de la clara y tácita suposición de que no pertenecían allí. Que sus billetes eran, de alguna manera, menos válidos que los de los Preston. Chloe finalmente habló, con una voz suave pero firme. Nosotros pagamos por estos asientos. ¿Por qué deberíamos ser nosotras las que nos cambiemos? Karen Preston soltó una sonora burla. Por Dios, murmuró, tan alto que toda la cabina delantera la oyó. Muévanse. Hay gente que consigue estos asientos con puntos o con regalos de empleados. No es que hayan pagado por ellos. La acusación era descarada, fea, y flotaba en el aire perfumado de la cabina de primera clase como una niebla tóxica. Varios pasajeros se removieron incómodos en sus asientos, con la mirada yendo y viniendo entre la mujer con derecho y los 2 adolescentes. Nadie dijo nada. Jordan sintió una oleada de ira familiar, pero la reprimió. La voz de su padre resonaba en su mente. Mantengan la calma. Que nunca los vean perder la calma. Su mente es su arma más afilada. Miró directamente a Susan. Le aseguro, señora, que estos asientos se pagaron en su totalidad. No nos moveremos. Si la cabina está sobrevendida, es un problema de la aerolínea, no nuestro. Necesitan encontrar otra solución. El rostro de Susan se endureció. La sonrisa artificial desapareció por completo, reemplazada por una máscara de fría autoridad. Señor, dijo ella, su voz ahora cortante y aguda. No se lo estoy preguntando. Se lo estoy diciendo. Está causando un alboroto. O toma los asientos en clase turista, o haré que usted y su hermana sean expulsados de este avión por incumplimiento de las instrucciones de un miembro de la tripulación. Tenemos un horario. La amenaza era clara. Los estaban incriminando como el problema. 2 adolescentes negros con chándales caros estaban siendo etiquetados como alborotadores por sentarse tranquilamente en los asientos que habían pagado. La injusticia era asombrosa. La mano de Chloe encontró la de Jordan bajo el reposabrazos, con los dedos ligeramente temblorosos. Él le dio un apretón tranquilizador, una promesa silenciosa de que se ocuparía de esto. Pero al mirar el rostro inflexible de Susan y la sonrisa triunfante y engreída de Karen Preston, sintió un nudo de impotencia en el estómago. Por ahora, parecía que no tenían opción. Bien, dijo Jordan, su voz baja y tensa con furia contenida. Se puso de pie, evitando las miradas de los demás pasajeros, la vergüenza y la humillación del peso físico sobre sus hombros. Vamos, Chloe. Mientras recogían sus pertenencias, Susan le hizo un gesto a otra azafata para que les mostrara sus nuevos asientos inferiores. Gracias por su cooperación, dijo, con la voz impregnada de una falsa cortesía. Karen Preston se acomodó en su asiento con un suspiro de satisfacción, sin siquiera molestarse en mirarlos. Cuando Jordan pasó junto a ella, la miró brevemente a los ojos. La mirada en sus ojos era de victoria pura y sin adulterar. Era una mirada que decía, yo gané, tú perdiste, conoce tu lugar. Era una mirada que Jordan Sinclair no olvidaría fácilmente. Mientras caminaba por el pasillo, dejando atrás el aire enrarecido de la primera clase por los estrechos confines de la clase económica, no solo estaba enojado. Estaba decidido. Esto estaba lejos de terminar. El camino de primera clase a la clase económica se sintió como un desfile de vergüenza de 1 kilómetro de largo.
Todas las miradas en la sección de clase turista premium y ejecutiva parecían seguirlos. Sus miradas eran una mezcla de lástima, curiosidad y una incómoda evasión. Jordan mantenía la cabeza alta y la mandíbula apretada. Pero sentía como Chloé se encogía a su lado. La rodeó con un brazo protector mientras recorrían el pasillo más estrecho. Los condujeron a 2 asientos centrales de la fila 38, encajados entre un hombre que roncaba, cuyos hombros se desbordaban por los reposabrazos, y una joven madre que intentaba calmar a un bebé que lloraba. El contraste con sus espaciosas cabinas privadas en la parte delantera del avión era desconcertante. El aire era más denso, el nivel de ruido más alto y el espacio para las piernas prácticamente inexistente. Era una manifestación física de su humillación. «Aquí tiene», dijo el segundo auxiliar de vuelo, con una débil sonrisa de disculpa antes de regresar rápidamente a la relativa calma de las cabinas delanteras. Chloé se hundió en su asiento, poniéndose la capucha del chándal por encima de la cabeza. Jordan vio cómo le temblaban los hombros. Extendió la mano y volvió a tomarla. «Hola», susurró. «Está bien. Estamos bien». «No está bien, Jordi». Ella susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Esa mujer. La forma en que nos miraba. La forma en que todos nos observaban. Como si fuéramos el problema. «Lo sé», dijo, con su propia ira hirviendo bajo la superficie. «Lo sé. Pero no vamos a dejar que ganen. Te lo prometo». Se acomodó en su asiento. La injusticia era un sabor amargo en su boca. Pensó en su padre, Robert Sinclair. Un hombre que había cimentado toda su carrera sobre los principios de la justicia, el trabajo duro y la verdad, y tratando a cada persona con respeto, desde los manipuladores de equipaje hasta los miembros de la Junta. Había criado a sus hijos para que creyeran en su propio valor, para que nunca dejaran que nadie los menospreciara por su edad, su origen o el color de su piel. Y aquí estaban, siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia aerolínea. La ironía era casi insoportable. Jordan miró a su alrededor. El avión ya estaba lleno y se estaban dando los anuncios finales. Las puertas de la cabina se cerraron con un golpe sordo. Estaban selladas en un tubo metálico que volaba a miles de metros sobre la tierra, con quienes les habían hecho daño cómodamente sentados a solo unas decenas de metros de distancia. Pero no estaban indefensos. No del todo. Sacó su teléfono. Los auxiliares de vuelo ya les habían indicado a todos que pusieran sus dispositivos en modo avión, pero él fue rápido. Navegó hasta sus contactos, con el pulgar sobre el nombre papá un segundo, antes de desplazarse a otra entrada. David Chen, jefe de gabinete. Su padre tenía una regla estricta: nada de llamadas sobre asuntos personales durante el horario laboral, a menos que fuera una verdadera emergencia. Pero esto, decidió Jordan, tenía sentido. No era solo un desaire personal. Se trataba de la cultura de la empresa a la que su padre había dedicado toda su vida. Era un ataque a todo lo que representaba. Escribió un mensaje de texto breve y preciso, mientras sus dedos corrían por la pantalla. David, disculpas por el contacto fuera de protocolo. Chloé y yo viajamos en el vuelo 114 de JFK a LHR. Una azafata llamada Susan nos acaba de cambiar a la fuerza de nuestros asientos pagados de primera clase, 3A y 3B, a clase económica. Una pasajera, Karen Preston, de la 2A, presentó la queja. El motivo fue un problema de sobreventa, pero la insinuación fue claramente discriminatoria. Nos amenazaron con expulsarnos del vuelo si no cumplíamos. Es una cuestión de principios. ¿Podrías informar a mi padre? Hay que abordar esto. Jordan Sinclair. Lo leyó una vez, asegurándose de que los hechos fueran claros y el tono moderado, a pesar de la rabia que lo azotaba. Pulsó enviar justo cuando el avión comenzaba su lento retroceso desde la puerta. Un momento después, apareció el recibo de entrega. Puso su teléfono en modo avión y lo guardó en el bolsillo. Se recostó en su estrecho asiento. El bebé a su lado seguía llorando.
el hombre a su otro lado seguía roncando. Cerró los ojos no para dormir, sino para imaginar la secuencia de eventos que su mensaje de texto acababa de desencadenar. David Chen era la mano derecha de su padre, un hombre de legendaria eficiencia y discreción. El mensaje sería leído, comprendido y se actuaría en consecuencia. Podría tardar unos minutos, pero se haría una llamada. Una llamada muy importante. Chloe lo miró con los ojos enrojecidos, pero inquisitivos. ¿Qué hiciste? Jordan la miró a los ojos y le dedicó una pequeña sonrisa de confianza. Acababa de presentar una queja formal, dijo, ante la máxima autoridad que se me ocurrió. No necesitó decir más. Un destello de comprensión y luego de esperanza se encendió en los ojos de Chloe. Le apretó la mano, un silencioso agradecimiento. Se sumieron en un silencio incómodo. El zumbido de los motores se convirtió en un sonido de anticipación. No sabían exactamente qué sucedería después, pero una cosa sí estaban seguras. El vuelo acababa de comenzar. Pero para Karen Preston y la azafata Susan, el viaje estaba a punto de dar un giro brusco, inesperado y turbulento. El suelo aún estaba cerca, pero estaban a punto de sentir toda la autoridad del hombre que dominaba los cielos. El Boeing 777 retumbaba por la calle de rodaje, con sus potentes motores zumbando anticipando el despegue. Dentro, la tripulación de cabina completó sus últimas comprobaciones, los pasajeros se acomodaron y la rutina de los viajes aéreos se desarrolló como miles de veces antes. En primera clase, Karen Preston bebió su copa de champán de cortesía, con una sonrisa satisfecha dibujada en sus labios mientras le contaba su victoria a su esposo en un tono susurrante pero alegre. Se trata de mantener los estándares, susurró. Solo tienes que ser firme. La azafata Susan se movía por la cabina con renovada confianza. Su anterior confrontación parecía haber reforzado su sentido de autoridad. Sintió una pequeña satisfacción. Había manejado una situación difícil, había aplicado las reglas tal como las interpretaba y había puesto a esos niños con derecho a todo en su lugar. Todo estaba de nuevo en orden. El avión llegó al final de la pista, con el morro apuntando al cielo. Los motores aceleraron, el rugido se intensificó, presionando a los pasajeros contra sus asientos. Había llegado el momento del compromiso. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el rugido se apagó. El inmenso empuje se desvaneció, reemplazado por el suave zumbido de los motores al ralentí. El avión, en lugar de precipitarse por la pista, dio un giro lento y deliberado, alejándose de la pista de despegue activa y entrando en una calle de rodaje aislada cerca de la terminal. Se detuvo por completo. Un murmullo colectivo recorrió el avión. Los retrasos eran comunes, pero abortar un despegue en el último segundo no lo era. Los pasajeros intercambiaron miradas confusas. En primera clase, Karen Preston bajó su copa de champán con un tintineo molesto. ¿Y ahora qué? Suspiró dramáticamente. La voz del capitán resonó por el intercomunicador. Tranquila y profesional, pero con un trasfondo de desconcierto que no pasó desapercibido. Damas y caballeros, les habla su capitán. Disculpen la maniobra inesperada. Acabamos de recibir una instrucción de nuestras operaciones de control de tierra aquí en JFK. Debemos mantener nuestra posición actual en la pista. No nos han dado un motivo específico para la espera en este momento, pero nos dicen que proviene directamente del Centro de Comando Ejecutivo. La frase quedó flotando en el aire, sonando mucho más grave que un retraso típico por mal tiempo o un problema de control de tráfico aéreo. En la sección económica, Jordan y Chloe intercambiaron una mirada. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Jordan. Estaba sucediendo. Más rápido que él. Jamás podría haber imaginado. En la parte delantera, Susan frunció el ceño. Había sido azafata durante 15 años y nunca había oído hablar de un vuelo detenido en la pista por el Centro de Mando Ejecutivo. Su mente repasó las posibilidades. Una amenaza para la seguridad. Un VIP que perdió el vuelo.
Un problema mecánico grave del que no les habían informado. Su inquietud se acentuó cuando su tableta personal de tripulación emitió una notificación. Era un mensaje único y críptico del jefe de sobrecargos en la parte delantera del avión. Susan, preséntese en la cocina delantera. Ahora. Se dirigió a la parte delantera, sus tacones repiqueteando en el suelo. La jefe de sobrecargos, una mujer severa y experimentada llamada María, la estaba esperando, con el rostro pálido y sombrío. ¿Qué está pasando?, preguntó Susan, con la voz un poco temblorosa. ¿Sabes por qué nos han detenido? María la miró. Y por primera vez en sus años de trabajo juntas, Susan vio miedo genuino en los ojos de su compañera. No lo sé con certeza, dijo María, con una voz apenas susurrante. Pero acabo de recibir una llamada del director de servicios a bordo. A su móvil personal. Quería un nombre. ¿Un nombre? ¿Qué nombre? Me preguntó quién era el auxiliar de vuelo principal en la cabina de primera clase en este vuelo. María dijo, con la mirada fija. Le di el tuyo, Susan. Luego me hizo otra pregunta. Me preguntó si había habido alguna reasignación de asientos en la cabina de primera clase antes de la salida. Un miedo frío, pesado y paralizante, comenzó a calar hondo en los huesos de Susan. Esto no podía ser una coincidencia. La cabina con overbooking. Los dos adolescentes. El repentino e inexplicable aterrizaje forzoso de todo el avión. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no quería ver. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste?, preguntó Susan, su propia voz ahora un susurro. Le dije la verdad. María respondió, con el rostro endurecido. Le dije que habías reportado un error manifiesto y que habías trasladado a 2 pasajeros de la tercera fila a la económica para acomodar a los Preston. Guardó silencio un momento. Dijo 4 palabras que jamás había escuchado en mi carrera. ¿Qué eran?, susurró Susan, casi asustada de oír la respuesta. María la miró fijamente a los ojos. Aterrizar el avión inmediatamente. Susan sintió que la sangre se le escapaba de la cara. El zumbido del motor pareció desvanecerse en un rugido lejano en sus oídos. ¿Aterrizar el avión? ¿Por una disputa de asientos? Era imposible. Era una locura. ¿Quiénes eran esos chicos? ¿Quién podría tener semejante poder? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un frenesí de actividad fuera del avión. Se veían las luces intermitentes de un vehículo de la autoridad aeroportuaria acercándose al avión. El personal de tierra, que había estado esperando para guiar el avión despegar, ahora estaba de pie, observando con confusión. Entonces, la pasarela, que se había retraído para el despegue, comenzó a extenderse lenta y ominosamente hacia la puerta principal del avión. Un fuerte ruido metálico resonó por la cabina al encajar. Algunos pasajeros se quedaron sin aliento, con la cara pegada a las ventanas. Karen Preston era una de ellas. «Están conectando el puente otra vez», exclamó con una mezcla de molestia y alarma en su voz. «¿Están dejando subir a alguien? ¿Qué está pasando?». Susan no tenía respuesta. Solo pudo quedarse allí de pie en la cocina de proa, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas mientras se abría la puerta principal de la cabina. Una ráfaga de aire fresco del exterior llenó la cabina. De pie en la puerta, recortado contra las brillantes luces de la terminal, estaba un hombre con un traje impecable. No era un pasajero. No era miembro del personal de tierra. Tenía una identificación ejecutiva de Aura Airlines y su rostro era una máscara de autoridad severa y seria. Subió al avión, recorriendo con la mirada la cabina antes de posarse, con precisión láser, en Susan. No necesitó preguntar por ella. Ya lo sabía. ¿Susan Miller?, preguntó, su voz tranquila pero con una innegable carga de autoridad. Susan solo pudo asentir, su garganta repentinamente demasiado seca para hablar. Soy Martin Chow, vicepresidente de operaciones en Norteamérica de Aura Airlines, dijo, su voz lo suficientemente fuerte para que toda la cabina de primera clase lo oyera.
Necesito que vengas conmigo. Tenemos un asunto serio que tratar. Un asunto que concierne a los 2 pasajeros que sacaste de esta cabina. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas estaban ahora en Susan. Su rostro era un desastre de confusión y terror naciente. Karen Preston la miró fijamente, boquiabierta. En ese momento, Susan finalmente comprendió. Había cometido un error. Un error terrible, que acabó con su carrera, que cambió su vida. Y las consecuencias apenas comenzaban a llegar. Martin Chow, el vicepresidente de operaciones en Norteamérica, era un hombre que exudaba un aura de calma y poder decisivo. Era conocido dentro de Aura Airlines como el solucionador, el hombre al que el CEO enviaba cuando una situación requería no solo gestión, sino resolución absoluta. Su inesperada aparición en el vuelo 114, que estaba en tierra, provocó una palpable oleada de conmoción y ansiedad en la tripulación de cabina. Ignoró los rostros atónitos de los pasajeros y del sobrecargo jefe, concentrado por completo en una Susan que ahora temblaba. Señorita Miller, repitió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Hablemos en privado. Señaló la cocina. Susan, pálida, entró a trompicones en el pequeño espacio, seguida de cerca por Martin Chow. Corrió la cortina, pero su voz se dirigió intencionadamente a Carrie, que estaba en la cabina de primera clase, donde Karen Preston y su esposo estaban sentados erguidos, con el oído atento. Señorita Miller, empezó Martin en voz baja y cortante. Necesito que me explique detalladamente la justificación para retirar a 2 pasajeros con billete confirmado de primera clase de sus asientos asignados y reasignarlos a la cabina económica. Susan tragó saliva, buscando una defensa a toda prisa. Había una discrepancia manifiesta. La cabina estaba sobrevendida. El señor y la señora Preston tenían boletos para la segunda fila, y necesitaba acomodarlos. Tomé una decisión acertada para resolver la situación y asegurar una salida a tiempo. Omitió la parte sobre sus suposiciones, sobre su actitud despectiva, sobre la amenaza que había lanzado a los adolescentes. Martin Chow la miró fijamente, con expresión indescifrable. Una discrepancia manifiesta, repitió, con palabras huecas y absurdas. Nuestro sistema es de vanguardia, señorita Miller. No crea discrepancias manifiestas. Sin embargo, está diseñado para señalar posibles problemas que la tripulación superior debe resolver con diplomacia y respeto. Dígame, ¿les ofreció a los Preston una alternativa? ¿Les ofreció una compensación para tomar un vuelo posterior? ¿Como es el procedimiento habitual en un caso legítimo de sobreventa? No hubo tiempo. Susan tartamudeó. Evalué que los otros pasajeros, los adolescentes Sinclair, eran la opción más lógica para trasladarse. ¿Lógico? ¿En qué se basó para hacer esa evaluación lógica? Martín insistió, su voz como hielo picado. ¿Era su edad? ¿Su vestimenta informal? ¿O quizás era su raza? La pregunta, directa y brutal, flotaba en la pequeña cocina. Susan se estremeció como si la hubieran golpeado. No, claro que no. Yo nunca. ¿Usted nunca lo haría? Martín la interrumpió, alzando la voz, claramente audible para todos los que estaban cerca. Porque me parece que usted hizo un juicio precipitado basado en la suposición prejuiciosa de que 2 adolescentes negros no podían encajar en su cabina de primera clase. No vio clientes que pagaran. Viste una molestia. Viste un blanco fácil. Y se equivocó. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Totalmente equivocado. Entonces se dio la vuelta. Se giró y descorrió la cortina, recorriendo con la mirada la ahora silenciosa cabina de primera clase. Sus ojos se posaron en Karen Preston, quien se encogió en su asiento, palideciendo. Señora Preston, dijo Martín, con voz autoritaria. Me llamo Martin Chow, ejecutivo de esta aerolínea. Tengo entendido que usted intervino en el problema de los asientos. Karen se puso nerviosa e intentó recuperar la compostura. Bueno, sí,
Estábamos en nuestros asientos asignados. Esa azafata, señaló a Susan con un dedo tembloroso, solo hacía su trabajo. Su trabajo, señora Preston, es garantizar la seguridad y la comodidad de todos nuestros pasajeros, replicó Martín con tono cortante. Su trabajo no es imponer una jerarquía social basada en sus prejuicios personales. Su trabajo, desde luego, no es humillar a adolescentes que, de hecho, son algunos de los clientes más valiosos de esta aerolínea. Dejó esa afirmación en el aire un momento antes de asestar el golpe final y devastador. Creo que cuestionaron si los niños Sinclair realmente habían pagado sus asientos. Permítanme tranquilizarlos. No lo hicieron. Sus boletos son parte de una cuenta de viajes familiar, una cuenta que pertenece a su padre. Hizo una pausa, sus ojos se clavaron en los de Karen y luego en los de Susan. Saboreó el momento, el horror naciente en sus rostros. Y su padre, continuó con voz clara y resonante, es el señor Robert Sinclair. Quizás hayan oído hablar de él. Es el fundador, accionista mayoritario y director ejecutivo de Aura Airlines. Silencio. Un silencio denso y sofocante invadió la cabina. Se podía oír caer un alfiler. Las copas de champán se congelaron a medio camino de los labios. El único sonido era el leve zumbido burlón de la unidad de energía auxiliar. Karen Preston se quedó boquiabierta. Su rostro, antes petulante y triunfante, era ahora una máscara de pura y absoluta conmoción. Miró a Martin Chow y luego a la cocina, donde Susan permanecía petrificada, con el rostro color tiza. ¿El director ejecutivo? Habían intimidado y menospreciado a los hijos del director ejecutivo. La magnitud catastrófica de su error de cálculo les cayó encima. No era solo una queja. No era solo una reprimenda. Habían insultado personalmente a la familia del dueño del avión en el que estaban sentados. Martin Chow no había terminado. Sacó su teléfono y habló. Hemos establecido contacto. Envíen a alguien a buscarlos. Luego volvió su mirada acerada hacia Susan y Karen. Ustedes dos, dijo con voz fría y terminante, han causado un alboroto importante. Ha violado la política de la compañía y ha causado una enorme angustia a los demás pasajeros. Se lo han dicho los hombres que estaban en el aire. Y lo que es más importante, ha tergiversado radicalmente los valores de esta aerolínea. Un auxiliar de vuelo junior, con los ojos abiertos y nervioso, apareció a su lado. Por favor, le indicó Martín, suavizando ligeramente la voz. Vaya a la fila 38, asientos E y F. Allí encontrará a Chloe y Jordan Sinclair. Por favor, infórmeles que el señor Chow está aquí para verlos y les agradecería que los acompañaran de regreso a la cabina de primera clase. Trátelos con el respeto que se les debió haber brindado desde el principio. Mientras el joven auxiliar se apresuraba por el pasillo, Martin Chow volvió a centrar su atención en las dos mujeres que habían causado el caos. En cuanto a ustedes dos, dijo, con la voz gélida, su viaje en el vuelo 114 hectáreas terminado. Por favor, recojan sus pertenencias. Desembarcará. Ahora. La orden de plan no era una sugerencia. Era un edicto, emitido con todo el peso de la corporación tras él. Por un instante, Karen Preston pareció incapaz de procesarlo. Se quedó allí sentada, con el rostro convertido en un cómico cuadro de incredulidad y horror. Su copa de champán aún aferrada a la mano. ¿De plan? Balbuceó finalmente, con la voz entrecortada. No puede hablar en serio. Tenemos un vuelo de conexión. Un crucero. Soy miembro con medallón diamante. Recitó su estatus como un conjuro sagrado. Un último y desesperado intento por hacer valer el privilegio que, hasta hacía unos momentos, parecía tan inexpugnable. Martin Chow permaneció impasible. Se ha tomado nota de su estatus, señora Preston. Al igual que su comportamiento.
El capitán ha determinado que usted y su esposo representan un riesgo para la seguridad debido a su conducta disruptiva y agresiva hacia los demás pasajeros y la tripulación. Esa decisión es definitiva. No puede hacerlo. No puedes hacerlo. No. No puedo hacerlo. Lo demandaremos, lo haremos. Eres libre de emprender cualquier acción legal que consideres oportuna, interrumpió Martín con suavidad, sin siquiera mirarlo directamente. Nuestro departamento legal es bastante sólido. Ahora, por favor, recoge tus cosas. Estás retrasando la salida de más de 300 pasajeros. Derrotados, los Preston comenzaron a moverse. El rápido y despiadado cambio de su fortuna fue asombroso. Bajo las miradas curiosas e indiferentes de los demás pasajeros de primera clase, forcejearon con su equipaje de mano. Su anterior arrogancia fue reemplazada por una prisa frenética y humillada. El ruido de sus maletas con ruedas al ser arrastradas por el pasillo era el sonido del karma siendo servido, frío e inmediato. Susan, mientras tanto, vivía su propio infierno privado. Se quedó paralizada en la cocina, la máscara profesional que había usado durante 15 años destrozada sin remedio. María, la sobrecargo jefa, estaba cerca. Su expresión era una mezcla de lástima y decepción profesional. Susan, dijo, con cuidado, diríjase al área de descanso de la tripulación. Yo me encargaré de su cabina. Fue un pequeño gesto de amabilidad, un intento de protegerla de las miradas indiscretas de los pasajeros, pero se sintió como un rito fúnebre. Susan asintió aturdida y desapareció tras la cortina, en picada. Justo cuando los Preston llegaron a la puerta principal, agacharon la cabeza, avergonzados. Jordan y Chloe aparecieron al frente de la cabina, escoltados por la azafata. Todo el avión quedó en silencio mientras caminaban por el pasillo. Sus rostros estaban serenos, pero sus ojos reflejaban una silenciosa reivindicación. No miraron a Karen ni a su esposo. No era necesario. Su sola presencia era un testimonio del colosal error cometido. Martin Chow los recibió con una sonrisa cálida y respetuosa que contrastaba marcadamente con la fría actitud que había mostrado a los demás. Jordan, Chloe, soy Martin Chow. En nombre de todos los empleados de Aura Airlines, quiero ofrecerles nuestras más sinceras disculpas por lo que han experimentado. Hoy, fue inaceptable, poco profesional y no se tolerará. Jordan asintió, apreciando la franqueza de la disculpa. Gracias, señor Chow. Agradecemos que haya gestionado esto con tanta rapidez. Es lo menos que podíamos hacer, dijo Martín. Señaló sus asientos originales, que ahora estaban siendo limpiados y preparados meticulosamente por otro auxiliar de vuelo. Sus asientos están listos. Por favor, pónganse cómodos. Hemos reservado el vuelo para ustedes y partiremos en cuanto se instalen. El mensaje era claro, no solo para los gemelos, sino para todos los presentes. El vuelo los esperaba. Ellos no eran la molestia. Eran la prioridad. Mientras Chloe y Jordan volvían a acomodarse en sus cómodas cápsulas, los mismos asientos que se habían visto obligados a desocupar, una sutil ola de aplausos comenzó en la cabina de clase ejecutiva detrás de ellos. Al principio fue silencioso, solo unos pocos pasajeros, pero creció, extendiéndose por la parte delantera del avión. Fue un aplauso de alivio, de aprobación y de un sentimiento compartido de justicia. Era el reconocimiento de que alguien finalmente se había enfrentado a la clase de derecho superficial y desagradable que todos habían presenciado. Karen Preston lo oyó al subir a la pasarela. Se estremeció. El sonido de los aplausos fue una reprimenda pública final. La puerta del vuelo 114 de Aura Airlines se cerró tras ella con un siseo definitivo. Unos minutos después, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador. Su tono era notablemente más ligero, con un toque de alivio. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Hemos resuelto nuestro problema operativo. Tripulación de cabina, por favor, prepárense para el despegue.
Los motores rugieron de nuevo, esta vez para siempre. Cuando el avión finalmente ascendió, Chloe miró por la ventana las luces de Nueva York que se alejaban. Se giró hacia Jordan con una leve sonrisa cansada. Bueno, dijo, eso sí que era algo. Jordan se recostó. La tensión finalmente abandonó sus hombros. Te dije que no había terminado, dijo. Sabían que el drama inmediato había pasado. Pero cuando el avión se estabilizó a su altitud de crucero, una sensación de gravedad los invadió. Esto había sido más que solo sus asientos. Se trataba de una cultura, un sistema que lo había permitido. Y ambos conocían a su padre. Para él, las consecuencias inmediatas fueron solo el principio. Los verdaderos cambios aún estaban por llegar. Las repercusiones del incidente del vuelo 114 no terminaron cuando el avión aterrizó en Heathrow. En la era de las redes sociales, la historia ya había cobrado vida propia. Varios pasajeros, animados por la decisiva acción de Martin Chow, habían filmado discretamente el desembarco de los Preston y el regreso triunfal de los gemelos a primera clase. Para cuando Jordan y Chloe pasaron la aduana, los videos y relatos del evento ya circulaban en Twitter, Instagram y TikTok, con las etiquetas Aura Airways y First Class Karma. Para Karen Preston, las consecuencias fueron catastróficas. Era una influencer de estilo de vida menor. Su marca se basaba en una imagen de riqueza aspiracional y gusto clásico. Los videos mostraban una faceta muy diferente de ella. Mezquina, racista y con derecho a todo. Su alarde de su medallón de diamantes se convirtió en un meme de la noche a la mañana. Las marcas que habían patrocinado sus publicaciones la dejaron de lado en 48 horas. Sus seguidores, asqueados por su comportamiento, la abandonaron en masa. Su mundo digital, cuidadosamente seleccionado, se desmoronó. El crucero que tanto ansiaba coger zarpó sin ella, y su nombre se convirtió en sinónimo de humillación pública. El duro karma no solo se había vuelto en su contra, sino que había destrozado su carrera. Para Susan Miller, las consecuencias fueron profesionales y profundas. Fue suspendida de empleo indefinidamente. Se inició una investigación interna, pero el resultado nunca estuvo en duda. Su carrera de 15 años en Aura Airlines había terminado. La despidieron no solo por un simple acto de discriminación, sino por lo que la investigación reveló como un patrón de quejas menores y una actitud despectiva que previamente se había pasado por alto. Su juicio sobre el vuelo 114 fue simplemente la gota que colmó el vaso. Se convirtió en un caso de estudio en los nuevos módulos de capacitación intensiva de la compañía. Pero los cambios más significativos se produjeron dentro de Aura Airlines, impulsados por un Robert Sinclair tranquilo pero decidido. Cuando sus hijos aterrizaron, no los esperaba en el aeropuerto con bombos y platillos. Los esperaba en su apartamento de Londres, con toda la agenda libre. Los abrazó a ambos con fuerza, con un alivio palpable. No necesitó preguntarle los detalles. David Chen y Martin Chow le habían entregado un informe completo y sin adornos. Escuchó a Chloe y Jordan relatar sus sentimientos. La humillación, la ira, la sensación de ser juzgados y considerados incompetentes. Vio el dolor en sus ojos y eso lo movilizó. La semana siguiente, Robert Sinclair convocó una reunión de emergencia de toda la junta directiva de Aura Airlines. No gritó, no se enfureció. Habló con una intensidad baja y controlada que resultó mucho más aterradora para los vicepresidentes allí reunidos. El viernes pasado, comenzó, mis propios hijos sufrieron una experiencia degradante en uno de nuestros aviones. Una experiencia que, según he aprendido, no es tan aislada como nos gustaría creer. Fueron atacados por ser jóvenes, por vestir informalmente y por ser negros. Y un miembro de nuestra tripulación, en lugar de protegerlos, permitió que el agresor hizo una pausa, prolongando el silencio. Esto no es un fallo de un solo empleado. Es un fallo de nuestra cultura. Un fallo de nuestra formación. Un fallo de mi liderazgo, por permitir que existiera semejante punto ciego.
En los meses siguientes, se implementó el mandato Sinclair, como se conoció dentro de la compañía. Fue una reforma completa de las políticas de atención al cliente y antidiscriminación de la aerolínea. La capacitación ya no era un módulo en línea de 30 minutos, sino un curso intensivo presencial para los 60.000 empleados, desde los agentes de rampa hasta los pilotos senior. Desarrollado en colaboración con importantes organizaciones de derechos civiles, utilizó el incidente real del vuelo 114, anónimo pero inconfundible, como caso práctico principal. Se centró en el sesgo inconsciente, las técnicas de desescalada y una nueva regla inquebrantable. En cualquier disputa por asientos, la acción predeterminada era proteger al pasajero con boleto, no apaciguar al que más ruido hacía. Robert Sinclair asistió personalmente a las primeras 12 sesiones. Unas semanas después del incidente, Chloe y Jordan estaban en la sala de estar de su casa en Londres. La historia había desaparecido de los titulares, reemplazada por el siguiente ciclo de noticias de 24 horas. Chloe dibujaba, con una nueva confianza en sus trazos. Jordan leía un informe que su padre les había enviado, un resumen de la nueva iniciativa de capacitación. Lo llama El Camino a la Ascensión, dijo Jordan, mirando a su hermana. El nuevo programa de entrenamiento. Se trata de elevar a todos al mismo nivel de respeto. Chloe sonrió. Eso suena a papá. Miró su dibujo. Era de 2 siluetas recortadas contra la ventanilla de un avión, mirando las nubes. Parecían fuertes, resilients. ¿Sabes? Dijo pensativa. Fue horrible. ¿Qué pasó? Me sentí tan pequeña. Lo sé, dijo Jordan. Pero ahora, continuó, al ver lo que papá está haciendo con él, siento que significó algo. Como si nuestro mal día pudiera evitar que alguien más tuviera uno igual. Jordan asintió. El karma que había golpeado a Karen Preston y Susan Miller había sido rápido y satisfactorio. Pero esto era diferente. Este era un cambio duradero. Era el trabajo silencioso y decidido de convertir un momento de horrible injusticia en un catalizador para algo mejor. Era el estilo Sinclair. Habían estado en tierra durante unos minutos en la pista del aeropuerto JFK, pero el incidente había desencadenado un cambio que ayudaría a toda la aerolínea y a todos sus pasajeros a despegar. Un año después, el mundo sigue adelante. Los ciclos de noticias se agitan, la indignación pública encuentra nuevos blancos y los momentos virales se desvanecen en el éter digital. Pero para quienes estuvieron en el corazón de la tormenta del vuelo 114 de Aura Airlines, los ecos de ese día continuaron moldeando sus vidas de manera profunda e irrevocable. Para Karen Preston y su esposo, el karma no fue una tormenta pasajera, sino un cambio climático permanente. Su desembarco fue solo el comienzo. La humillación global que sufrieron los despojó de su posición social, y aún más doloroso para ellos, de su bienestar económico. La marca de estilo de vida de Karen se evaporó. Su nombre se convirtió en sinónimo de intolerancia con derecho a todo. Se presentaron disculpas, pero se vieron en los vanos y egoístas intentos de él por controlar los daños. El negocio inmobiliario de su esposo, que dependía en gran medida de la reputación y las redes de contactos dentro de un círculo de élite, sufrió daños colaterales. Los tratos fracasaron. Las sociedades se disolvieron. Los clientes, discretamente, se llevaron sus negocios a otra parte. Un año después, se encontraron en la cabina económica de una aerolínea de bajo coste, volando a un resort de bajo coste en México. Una pálida imitación de los cruceros de lujo que antaño frecuentaban. Mientras su avión rodaba por la pista del aeropuerto de Los Ángeles, un inmaculado Boeing 777 de Aura Airlines, idéntico al de aquel fatídico día, se detuvo junto a ellos. Karen miró por la pequeña y rayada ventanilla el reluciente fuselaje y el elegante logotipo de Aura. Vio a los pasajeros de primera clase acomodándose, visibles a través de las amplias ventanas transparentes, y una oleada de amargo resentimiento la invadió.
Vio a un joven auxiliar de vuelo con una sonrisa cálida y genuina ofrecer una bebida a un pasajero. Un hombre de larga cabellera rosa neón y tatuajes faciales, que reía y charlaba con naturalidad. Nadie cuestionaba su presencia. La imagen fue como una puñalada en el corazón. No era solo que hubiera perdido su estatus. Era que el mundo que ella intentaba controlar con tanta desesperación había seguido adelante, dejándola atrás en su propia amargura. Había luchado por mantener un estándar que solo existía en su mente prejuiciosa, y al hacerlo, había perdido todo lo que le daba un sentido de valía. El viaje de Susan Miller fue más silencioso, pero no menos transformador. Después de su despido, entró en una espiral. Durante meses, la ira y la negación la consumieron, presentándose como la víctima de la reacción exagerada de un hombre poderoso. Solicitó puestos en otras aerolíneas importantes, pero su historial estaba manchado. La historia era conocimiento del sector. Nadie la tocaría. Ante la ruina financiera, aceptó un trabajo administrando una pequeña cafetería independiente en un tranquilo suburbio de Portland. El trabajo era humilde. No trataba con ejecutivos de alto nivel, sino con estudiantes, artistas y jubilados. Aprendió nombres, recordó pedidos y, por primera vez en años, escuchó de verdad a la gente. Una tarde lluviosa, una joven negra entró, nerviosa después de que un coche la salpicara con agua fangosa. Sin pensarlo dos veces, Susan tomó un paño, le ofreció un café gratis y la ayudó a secar su abrigo. Sus acciones estaban impulsadas por la simple empatía humana. Esa noche, Susan regresó a casa y escribió una carta. No estaba dirigida a Robert Sinclair, el director ejecutivo, sino a Chloe y Jordan Sinclair, a cargo de la oficina corporativa de Aura Airlines. No puso excusas ni pidió perdón. Simplemente contó su historia. Sus 15 años de creciente cinismo, de ver a los pasajeros como problemas que debían gestionarse, de sus propios prejuicios no examinados. Describió cómo el incidente la había obligado a confrontar una parte de sí misma que desconocía y cómo, después, estaba aprendiendo lenta y dolorosamente a ser mejor persona. Terminó la carta con una simple y sincera disculpa por la humillación que les había causado. Nunca supo si la recibieron. Pero para ella, el acto de escribirla fue un paso crucial para seguir adelante. No de las consecuencias, sino de la persona que solía ser. A bordo de otro vuelo de Aura Airlines, esta vez de Londres a Tokio, el mandato de Sinclair se puso a prueba. Un pasajero notoriamente difícil en primera clase, un magnate tecnológico adinerado y conocido por su carácter abrasivo, comenzó a quejarse a gritos del pasajero que iba a su lado. Un hombre sikh que vestía un dastar tradicional. La madre, el magnate, hizo comentarios ofensivos y velados sobre la seguridad y el vestuario, exigiendo que lo trasladaran. El jefe de sobrecargos, un hombre que había completado la nueva formación apenas unas semanas antes, abordó la situación con serena profesionalidad. No intervino en los prejuicios del magnate. En cambio, se arrodilló junto al asiento del hombre sikh. «Señor», dijo en voz baja, asegurándose de que el otro pasajero pudiera oír, «quiero disculparme por esta molestia. Su comodidad y seguridad son nuestra máxima prioridad. Por favor, avíseme si hay algo que pueda hacer por usted». Luego se puso de pie y se dirigió directamente al magnate tecnológico. «Señor, tenemos una política de tolerancia cero ante el lenguaje discriminatorio o el acoso de cualquier tipo en nuestros vuelos. Esta es su única advertencia. Si continúa causando disturbios, nos veremos obligados a tomar medidas adicionales al aterrizar. Ahora, le ofrezco algo de beber». El magnate, atónito por la negativa de la tripulación a dejarse intimidar, se recostó en su asiento y pidió un whisky, con su poder completamente neutralizado. El incidente quedó registrado y al día siguiente recibió una carta formal del Departamento Legal de Aura advirtiéndole que sus privilegios de viaje estaban siendo revisados. El sistema había funcionado. Para los gemelos Sinclair, el año había sido de inmenso crecimiento.
El incidente había destrozado su ingenuidad política y les había dado un nuevo propósito. Jordan, antes centrado exclusivamente en las finanzas, cambió su enfoque en la universidad. Se fascinó por la ética corporativa y la responsabilidad social. Pasó el verano haciendo prácticas en Aura Airlines, no en la sala de juntas, sino rotando por departamentos, atención al cliente, manejo de equipaje y recursos de tripulación, aprendiendo el negocio desde cero. Quería comprender a las personas afectadas por las decisiones de su padre. Asegurar que la cultura del respeto fuera más que un simple mandato superior. Chloe, por su parte, volcó su experiencia en el lienzo. Creó una impresionante serie de pinturas titulada Fila 38. Eran abstractas y profundamente emotivas, y capturaban los sentimientos de vergüenza, ira, visibilidad e invisibilidad. Una impactante pieza representaba dos figuras sombrías en asientos estrechos, con los tenues y lujosos contornos de la cabina de primera clase visibles pero imposiblemente lejanos. Su obra se presentó en una prestigiosa exposición de jóvenes artistas en Londres. Un famoso crítico de arte elogió su capacidad para transformar un momento personal de injusticia en una declaración universal sobre la percepción y el privilegio. Una de las primeras y más preciadas láminas de la serie colgaba en la oficina de su padre, un recordatorio constante del día en que todo cambió. Una tarde, Robert Sinclair se detuvo ante aquella impresión. El año había sido difícil, pero su empresa era más fuerte, sus empleados estaban más orgullosos y su familia estaba más unida que nunca. Había recibido la carta de Susan Miller y se la había transmitido a sus hijos, quienes la leyeron con silenciosa compasión. Pensó en Karen Preston, no con malicia, sino con lástima por una vida vivida tan pequeña. La victoria no residía en su castigo, sino en la prueba de que su aerolínea y sus empleados podían ser mejores. Observó el cuadro de Chloe, a las dos figuras resilientes que habían enfrentado la fealdad con gracia y fortaleza. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Jordan, que estaba en el centro de operaciones del JFK, con una foto de él y un grupo de sonrientes trabajadores de tierra. El mensaje decía: un gran equipo, papá. Lo entienden. De verdad. Robert Sinclair sonrió. El viaje había sido turbulento. Un vuelo había sido cancelado. Pero al final, los valores de una familia se reafirmaron y toda una cultura corporativa tomó un rumbo nuevo y mejor. El legado del vuelo 114 no fue de ira y venganza. Fue un cambio significativo, duradero y logrado con esfuerzo. Así, un solo acto de prejuicio en el vuelo 114 generó un efecto dominó impredecible. Para Karen Preston y Susan, fue una dura lección pública sobre sus consecuencias. Pero para Aura Airlines y la familia Sinclair, se convirtió en un poderoso catalizador para un cambio positivo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que plantar cara a la injusticia, por pequeña que parezca, puede tener un profundo impacto. Nos muestra que el verdadero poder no se trata de tener derecho ni autoridad, sino de usar la voz y la propia posición para defender la justicia y el respeto para todos. ¿Qué te pareció esta historia de karma duro? ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que alguien realmente recibió lo que merecía? Comparte tus historias y opiniones en los comentarios. Si esta historia te pareció tan cautivadora como a nosotros, dale me gusta, compártela con alguien que necesite verla y asegúrate de suscribirte para disfrutar de más historias inolvidables de drama y justicia. Gracias por escuchar.